Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Se trata del señor José Leonardo Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela y responsable de algunas de las más importantes restauraciones que se han realizado en Venezuela en materia de Porsche y otros vehículos. Bienvenido, señor Carta. Muchas gracias, Salvador. Para mí es un grandísimo placer, un enorme placer estar con ustedes aquí en Maracaibo, en tu programa, y poder conversar del tema que tanto nos apasiona, que son los automóviles y las restauraciones de esos grandes autos que son los autos Porsche. Háblenos un poco de su trayectoria, no solo en el mundo automovilístico, sino su background formativo, la prensa, la comunicación, la restauración, en fin, personajes importantes con quien ha trabajado. Bueno, mi formación es, yo no soy ingeniero, soy abogado de profesión y estuve muchos años en los medios de comunicación. Mi padre fue presidente del diario El Nacional por una decena de años. Yo fui consultor jurídico del periódico, estudié en el diario El Globo, que fundaron mi padre y Nelson Meserani. En fin, he estado muy atado a los medios de comunicación impresos durante gran parte de mi vida, pero mi pasión fundamental son los automóviles, ¿no? Es la pasión que tengo desde niño y he sido un ávido coleccionista, restaurador desde que tengo memoria. Me casé con la marca Porsche desde que tengo 22, 23 años, que tuve mi primer Porsche que me pude pagar yo con mi sueldo y mis ahorros. Y bueno, desde allí una trayectoria que ya tiene, sí, más o menos 40 años, en la que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en reunir a todos los porchistas del país en un club que se fundó o se refundó por nosotros, pero que se inició en 1953, convirtiendo el Club Porsche de Venezuela en el club de los más antiguos que existe en el mundo. Los primeros en Austria, después en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y Venezuela está poco después, entre los primeros clubes que se fundaron. Esa pasión me llevó, pues, como te digo, a coleccionar autos de gran importancia dentro de la marca, y particularmente dos autos muy emblemáticos que he logrado restaurar, los conseguí aquí en Maracaibo, en unas condiciones deplorables, pero eran autos importantes que se consiguieron aquí en Maracaibo. Uno es un Porsche 356A, modelo A, de 1959, y el otro fue un Porsche 1968, un 911S, que tiene también historia en las carreras aquí. Creo que tú conoces muy bien ese automóvil y creo que tienes un vínculo familiar, porque creo que tu padre tomó fotografías de ese automóvil en carreras, ¿no? Sí, hay una foto en la colección familiar que tomó mi padre el 17 de noviembre del 68, donde aparece el Mercedes 300 SL de Franz Schoenbuchner. Después aparece el Porsche 904, que si no me equivoco era de Alfredo Atencio. Después viene su carro, que nunca pude saber quién era el piloto o a quién pertenecía, quién participó en esa carrera. Luego viene el Porsche 904 Barchetta de Odo Natalini. Más atrás viene el Mustang de Ernesto Viso del Prete, el papá del corredor de Fórmula Indy. Más atrás se ve el Bel Air de Guillermo el Mono Montero. Fue fundador del Autódromo de la Chinita, hoy en día Autódromo de los Parisi. Y siempre fue un misterio para mí saber de quién era ese Porsche 911 blanco, hasta que me conseguí con usted y usted me dijo, sí, ese Porsche lo tengo yo aquí en Caracas. Sí, bueno, eso fue, verdad, una gran sorpresa para ambos, ¿no? De que pudiésemos conseguir el match desde dónde nació el carro y de dónde terminó y dónde está hoy en día, ¿no? Una gran casualidad y algo sumamente interesante, de lo cual hablaremos después de este pit stop. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101.
Y regresamos de nuestro pit stop. Continuamos con la entrevista al señor José Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela. Señor Carta, el Porsche 911, un ícono de la ingeniería del siglo pasado y que trasciende hasta este siglo. Obra maestra de Ferdinand Porsche. Un carro peculiar, un carro que me dijo mi instructor de manejo: el día que sepas manejar un 911 estarás preparado para manejar cualquier cosa que se te presente. No es ni siquiera como el Fórmula 4, es más difícil, es peor que una mala mujer. Dígame si es verdad o es mentira. Bueno, yo no diría que es el peor que una mala mujer. Es un carro muy particular. Porsche siempre insistió en llevar el motor colgando por la parte de atrás, cuando la mayoría de los constructores buscaban un equilibrio con el motor central o motor delantero. Porsche desde un comienzo, en el año 48, con el 356 Pre-A y con los primeros Porsche que salieron, siempre el motor estaba en la parte trasera. Eso presentaba un reto importante, porque buscar el peso y balance del automóvil con todo el peso en la parte trasera hacía que el auto fuera un reto en la conducción, en cómo manejarlo. Sin embargo, el 911, después de pasar por una cantidad de retos importantes para el diseñador, en este caso, como tú bien dijiste, Ferdinand Porsche hizo maromas buscando el equilibrio en el peso del automóvil. Te puedo dar unos tips. El 911 que yo conseguí en Maracaibo y participó en esa carrera y que se restauró, el 911S del año 68, tenía colocado plomos dentro de los parachoques delanteros. Hubo versiones de ese carro que tenían una batería en la parte de adelante, cerca al tanque de gasolina, y una batería atrás, buscando distribuir el peso en el carro de una manera que sirviera para equilibrarlo. Y bueno, hicieron cantidad de pruebas y finalmente en el año 69 deciden alargar el chasis. Entonces el último 911 Short Wheelbase de chasis corto se hizo hasta el año 68. Ya en el 69 es la versión Long Wheelbase, que cuando alargaron un poco el automóvil, ya el carro se hizo mucho más controlable. De ese vehículo del 911 se hicieron varias declinaciones: la S, la T, la R, la RS, y también estaba el 912, que era, digamos así, el hermano menor, el que le faltaban 2 cilindros, era solamente 4 cilindros, era más económico, pero por tener menos peso atrás se manejaba mejor. ¿Ese carro solo lo hicieron en versión chasis corto, o también hay un chasis largo del 912 que me imagino habría mejorado el comportamiento dinámico del chasis, digamos que mucho más o exponencialmente? Corríjame usted. Sí, no, salió en ambas versiones de la carrocería, tanto en el chasis corto como en el chasis largo. Porque recuerda que Porsche mantiene unos principios, la fábrica mantiene unos principios de muy austeridad, y ahí no se pierde nada. En los 912 se alimentaban originalmente con el motor de los 356 que se venían ensamblando, que eran motores de 4 cilindros. Cuando terminó la producción de la carrocería de 356, quedaron en la planta muchos motores de 4 cilindros. Y Porsche dijo: bueno, voy a sacar en esta versión nueva, el 911, todos estos automóviles con motor 4 cilindros, y les puso la distinción 912. Eso se mantuvo con los chasis cortos, y en el 69 con los 912 chasis largos. Nunca tuvo las ventas 912 que tenía el 911. La punta de lanza de la compañía en esos años era el 911. El S, su versión RE, como tú dices, que era la versión ya de carrera, más alivianado, con mucho menos peso y mucho menos accesorios. Más caballo. Mucho más caballo. Y bueno, después pasó en el año 69, ya pasa de 2000 a 2004, después pasa a 2400 centímetros cúbicos, haciendo el carro mucho más veloz, pues. Y es un auto que ha mantenido su ADN por más de 50 años, porque hoy en día tenemos el 911 2021, y si tú paras el 68 y lo pones al lado de un 2021, tú no puedes negar
que es el mismo automóvil evolucionado, pues. Se ha fortalecido, ha aumentado en tamaño, no solamente de largo, sino de ancho, la tecnología, la tracción 4x4, ahora a partir del 2020 ya todos los carros son turbos. El modelo turbo viene con unos turbos mucho mayores, etcétera, pero todos los automóviles son turboalimentados. Y ahora con las nuevas generaciones eléctricas, pues con el Taycan que son estos modelos en los que está apuntando la marca hacia el futuro, pues, de los vehículos eléctricos. Vamos a hablar de las peculiaridades dinámicas de ese chasis, de cómo se maneja, pero nos vamos a un pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Escuchas Grand Prix en OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop. Continuamos con la entrevista al señor José Leonardo Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela y coleccionista de la marca. Veníamos hablando del comportamiento dinámico muy peculiar del Porsche 911 en todas sus declinaciones. Usted ha tenido varios, ha tenido los que son enfriados por aire, los que son enfriados por agua, chasis corto, chasis largo, lo que llaman el último verdadero 911, el 993 en su versión turbo. ¿Cómo se manejan esos carros y si ha cambiado o se ha mantenido igual el manejo de esos carros a lo largo de esta evolución de ya son 60 y cuántos años? Son, desde el 911 63, ¿no? Salió en el 64, sí. Ya el 64-65 salieron los primeros 911, o sea que estamos hablando, es un carro que tiene 60 y tantos años ya en el mercado. La evolución, Salvador, te puedo decir que ha sido meteórica. No hay comparación en el manejo de los carros de nueva tecnología con los carros que te hablaba antes, que tenían que distribuir el peso con baterías y con plomo, etcétera. Han incorporado la tracción 4x4 en el Carrera 4. Del 911 Carrera 4 viene con tracción en las 4 ruedas. Los Porsche turbos vienen todos con tracción en las 4 ruedas, lo que le da una estabilidad increíble al automóvil. Han incorporado en los nuevos modelos de los turbos desde el 2014 el eje trasero cruza en los ángulos de ataque de las curvas. Entonces ya no solamente las ruedas delanteras las que cruzan con el volante, sino que cuando tú giras el volante en un sentido derecha o izquierda, las ruedas traseras también giran en el sentido contrario, haciendo que el ángulo de ataque de las curvas sea muchísimo mayor, y eso da un agarre y una seguridad enorme. Un eje trasero autodireccional, por llamarlo así, dependiendo de dónde se asienta, se abre la suspensión para que el auto cruce mecánicamente por la parte de atrás también. No es como el BR4, como el Mitsubishi 3000 BR4, que él de verdad cruza, tiene una barra que lo hace cruzar o menos, ¿no? Sí, realmente hay un movimiento de las ruedas traseras, hay un giro muy pequeño, pero que te hace que con el movimiento de la dirección delantera y aunado a la tracción en las 4 ruedas, la entrada en las curvas sea óptima. Entrada y salida de los vórtex de las curvas te da una seguridad que ningún otro automóvil te da. Esa evolución, pues como te digo, tecnológica que ha implementado Porsche en todos sus autos en los últimos años, se ve a lo largo de toda la gama, desde los Boxers, los Cayman. Ahorita tenemos una nueva versión de Cayman, que es la versión GT. Por primera vez Porsche a su línea de hermanos menores, vamos a llamarlo así, que eran los Cayman y los Boxster, los 917, les ha incorporado una versión de carrera, y ahora sacan el GT4. El GT4 es una versión con un motor de 911 en una carrocería de Cayman y con el motor central. Entonces, la estabilidad de esos GT4 es inigualable. Para mí,
aunque como te digo, soy de la vieja escuela de Porsche y los míos son los automóviles con el motor trasero, los 911. Es innegable que los GT4 de la familia Cayman y 917 han logrado unos avances tecnológicos inigualables. Ahora bien, el Porsche 900, primero el 356 y luego el 911, son hijo y nieto del Volkswagen Escarabajo. Bueno, son hijos y nietos de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, a los que no conocen su historia, para hacerles un breve recuento, es un ingeniero que comienza en Alemania a trabajar desde joven en la fábrica de Daimler-Benz. Empieza a trabajar con Mercedes-Benz, era ingeniero jefe de Daimler-Benz y antes de la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler decide crear un automóvil del pueblo, el Volkswagen, y ese proyecto se lo encomiendan a Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche en el año 38, si mal no recuerdo, comienza con los primeros Volkswagen, que son definitivamente los bisabuelos o los abuelos de los Porsches actuales, porque son automóviles con el motor trasero, enfriados por aire en sus comienzos, como los primeros Porsche, y no pueden negar ese parecido con esos faritos redondos y ese aire de familia que tiene los Volkswagen con los Porsche. Además que, como te digo, comparten el mismo padre, pues el padre de la criatura es Ferdinand Porsche. Decían que supuestamente el 356 y el 911 eran una versión deportiva del Volkswagen Escarabajo, ya que tenía la misma configuración mecánica, el motor trasero enfriado por aire. Sí. Y esa configuración del eje trasero, que en un cierto momento el Escarabajo de los años 70, el que llaman el cucarachón, porque era un poco más grande, más abultado, tenían el famoso eje trasero come curvas, que cuando tú entras en la curva, las ruedas se inclinan de una manera, tanto la de la tangente como la de la parte de adentro de la curva, que hace que el carro cruce un poco por la parte de atrás, que es lo mismo que tienen algunos Porsche 911 a partir de un cierto momento de su evolución. Lo que me estaba contando usted, sí. Podemos confrontar o paragonar, no sé cómo decirlo, comparar este eje autopivotante, por llamarlo de una, o autodireccional del nuevo 911 con el viejo eje come curvas del cucarachón de los años 70. Así es. Es la misma cosa, ¿no? Es la misma, bueno, sí, es como te digo, el mismo principio aplicado en distintas épocas con distinta tecnología, pero con la misma visión realmente, ¿no? Exactamente, el eje cruza cuando el auto por su propia inercia se apoya sobre la rueda externa, la rueda interna se aleja de la carrocería, entonces eso hace que se cree una divergencia de convergencia, de camber y convergencia, que hace que el carro cruce también por detrás. Claro, en los automóviles nuevos eso es controlado con un microprocesador, va un CPU que controla todas esas variantes de movimiento, de peso, de inercia y todo eso en milisegundos el automóvil responde. Muy interesante. Nos vamos a otro pit stop, pero quédense con nosotros para seguir hablando acerca de la evolución del Porsche 911 y de los Porsches que hemos tenido aquí en Venezuela y los que han sido parte de la colección de nuestro invitado del día de hoy. Quédese con nosotros que ya regresamos. Estás en sintonía de Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop. Continuamos con la entrevista al señor José Leonardo Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela. Entonces, señor Carta, vamos a ver si me lo explicó bien mi viejo instructor de manejo, Henry Morrow. En el lejano año 1997 me dijo, tú agarras el Porsche 911, llegas, voy a hablar coloquialmente como habla un viejo irlandés traducido al español, y piloto además. Llegas disparado a la curva a que vas a atacar. Vamos a imaginarnos que es la curva 1 de Mayone, donde me estaban preparando. Frenas con todo lo que tienes. Entras y apuntas al ápice de la curva frenando con todo lo que tienes. Una vez que estás en el ápice de la curva, sueltas los frenos, enderezas el volante y das gas con fuerza para que el carro termine de hacer su cruce inercial, porque él sigue con una inercia, el carro sigue cruzando, pero ya tú estás con las ruedas derechas, las ruedas delanteras están derechas apuntando a la salida de la curva y el carro sigue cruzando por atrás hasta que te montas en los morrillos externos y ya en ese punto terminas de dar todo el gas que tienes que dar y el carro
se apoya sobre la parte trasera y sale disparado hacia adelante. ¿Me lo explicaron bien? Te lo explicaron muy bien. Es una observación de un profesional definitivamente que ha vivido un manejo, una salida, entrada y salida en curva de un 911. Acuérdate que la masa inercial te lleva, estando el motor en la parte trasera, te empuja en la dirección en que tú vas. Tú atacas la curva, cruzas, frenas, cruzas y enfilas el carro en la dirección del apex y buscas la salida dándole gasolina. Pero la masa te lleva siempre en la trayectoria en la que viene el auto. O sea que la observación que te hicieron fue perfecta. Sí, la tendencia del carro es irse por la tangente, irse derecho en la curva con las ruedas delanteras cruzadas, tiende a seguir. Entonces es el piloto el que tiene que, con una determinada técnica de manejo, sobrevertir esta tendencia del vehículo para que se comporte como uno quiere y no como él quiere. Y es por eso que dicen que manejar verdaderamente el 911 es muy gratificante, porque te sientes que lo manejaste tú y no te manejó él a ti. Así es. Y para hacer eso, dice, ya hice esto, ya me gradué de piloto. Así es. Así es. Bueno, y los Porsche, a ver, usted consiguió un 356 en Maracaibo y un 911 que habíamos dicho había corrido los 500 kilómetros de Maracaibo. Si alguien sabe quién es el piloto que conducía ese auto, por favor llámenos y nos lo dice. Es todavía un misterio. A ver, ¿cómo los consiguió? ¿Cómo fue el proceso de restauración y dónde están ahora? Bueno, Maracaibo definitivamente ha tenido de los mejores autos que ha tenido Venezuela y el mundo. Hablando de otros autos que no son mi especialidad, de Ferrari, aquí, como tú bien sabes, salió un Ferrari que está en el museo en Módena y es uno de los autos más costosos del mundo. Era un carro Ferrari que corría aquí en Maracaibo con un motor de Corvette. Entonces luego sufrió una transformación y una restauración y el carro es una joya. Yo me conseguí un 356A que compré aquí al señor Esteves, que había conseguido el carro en una cañada, estaba totalmente destruido, oxidado, las piezas desparramadas, y bueno, en un proceso de restauración de la carrocería, del motor, de la caja, un proceso que involucró partes de los Estados Unidos, de Alemania, de Canadá y tal. Pudimos poner el auto con la misma gloria y la misma grandeza que cuando salió en el año 59 de Alemania. Una breve historia sobre ese carro lo trajo a Venezuela el señor Mario Bagnoli, que era un empleado de la Creole. Lo tuvo en el estado Monagas, en Caripito, y luego lo transfirieron para acá, creo que estaba en Tijuana, en un complejo petrolero. El carro pasó de una mano en otra y el carro terminó destruido, abandonado. Lo recuperamos. Yo logré con el Cardex original de Alemania determinar quién era el propietario, que era el señor Bagnoli. Ubiqué a su hijo porque ya el señor había fallecido y tenemos hasta las fotografías de ese carro aquí en el Zulia rodando. Bueno, la historia detrás del carro es aún más bella que el carro. El carro es muy hermoso. El carro se restauró. Es un 356A color verde glaciar. El carro ha ido a competencias en Venezuela, en Caracas, a través de Le Pursan, estuvo en el Club Le Pursan, estuvo en la Hermandad Gallega, obtuvo un primer premio, luego ha participado en Palm Beach en concursos de elegancia, ha obtenido premios, y es un carro maracucho. Y aparece en un calendario, ¿no? Y aparece en un calendario de Torque Classic, que es una empresa especializada en restauraciones, y está en el mes de enero del año 2016, salió en ese calendario. Y bueno, con mucho orgullo, a mí como el propietario actual y el restaurador del automóvil, y segundo como venezolano, pues que nuestros automóviles siguen, se han podido rescatar y siguen en los concursos de elegancia más importantes del mundo. Porque fue restaurado aquí. Fue restaurado aquí en Maracaibo, una gran parte, un poco en Caracas, y el resto se terminó en los Estados Unidos, pero ya diría que como el 10% solamente. El otro Porsche, el 911S, el que corrió los 500 kilómetros de Maracaibo el 17 de noviembre del 68. Sí, el 911S
También fue adquirido aquí en Maracaibo. El carro había sufrido una transformación porque la idea de las personas era hacerlo más moderno, hacerlo parecer un turbo. Entonces todos los 911 que eran originales de la vieja escuela le ponían buches, le aumentaban los cauchos y le ponían el alerón atrás para que pareciera un turbo. Entonces el carro tenía fibra de vidrio por todos lados, le habían cambiado las butacas, etc. Entonces tuvimos que hacer una restauración con un proceso de regresión a su estado original, llevarlo a las dimensiones originales de la carrocería, de los buches sobre todo, restaurarle el motor, ponerle sus rines originales, las dimensiones originales. Y bueno, le quitamos el aire acondicionado que le habían puesto, lo dejamos en su condición original el motor, y el carro es otro carro que está participando en distintos eventos internacionales y conquistando el favoritismo de los jueces en los concursos, y además también está en un calendario internacional. Su fotografía está en varios calendarios internacionales. ¿Cuál fue el que fue fotografiado por Road and Track? El fotógrafo de Road and Track hizo la fotografía del 911S que conseguimos aquí en Maracaibo. Es un color ivory, marfil. Es un color marfil con la tapicería negra y pepita, que llaman. Es un blanco y negro. De cuadritos. De cuadritos, sí. De cuadritos. La parte lateral es de cuero y lo de medio es la tela de cuadritos. Los rines son unos rines Fuchs de aluminio, con una técnica de pintado muy particular, porque el rin además es anodizado, no es galvanizado ni es pulido, sino es anodizado, que le da una dureza al aluminio que evita la corrosión y lo hace que se proteja ante la raya. Entonces ese proceso de restauración fue bastante complicado para llevarlo a su estado original, pero el carro está impecable. Hablando de estado original, hay que hablar de cómo se mantiene, cómo se preserva para futuras generaciones, para que dure en el tiempo, y aparte de cómo se restaura un carro, cuáles son las técnicas de restauración. Pero de eso hablaremos al regreso de este Pit Stop. Quédense con nosotros que ya regresamos. Escuchas Grand Prix en OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop. Continuamos con la entrevista a nuestro invitado especial, José Leonardo Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela. Ya hemos hablado de el mundo Porsche, la calidad Porsche, la ingeniería Porsche. Y también hay que hablar de cómo se restaura y cómo se preserva un Porsche para que dure. Es un carro hecho para durar, pero tienes además que poner de tu parte para ayudar a los ingenieros alemanes a que lo que hicieron para que dure más. Así es. Es muy importante el cuidado, el mantenimiento. Es un carro que no demanda tanto esfuerzo en mantenerse en condiciones operativas. Si no lo estás usando, es bueno desconectarle la batería, mantenerlo con combustible de buena calidad dentro de lo posible. En el caso de los motores de mayor performance, usar Octane Booster. Ya sabemos que en Venezuela tenemos una situación particular con el combustible, entonces usar en esos motores Octane Booster para que el motor se conserve bien. Yo quisiera darle además, hablando de los procesos de restauración, unos pasos que para mí son importantes, y es mi recomendación para todos aquellos fanáticos de restaurar vehículos, que en mi caso ha sido Porsche, pero que son recomendaciones que son universales para cualquier persona que quiera restaurar un vehículo, que consiga. Mira, hay unos pasos fundamentales que deben seguir y que les van a permitir concluir su proceso de restauración de manera ordenada y menos onerosa, ¿no? El primer paso, mi recomendación sería determinar el objetivo final al que quieren llegar, a qué nivel de restauración quieren llegar y la calidad de restauración que puedes hacer con los recursos que tienes. El segundo paso, desmantelar. Primero, desmantelar todo el automóvil, sacar todas las piezas de carrocería. Otra recomendación, que sería el tercer paso, trabajen en un solo proyecto a la vez. No asuman varios proyectos, si son 2 carros o 3 carros, no, porque no los van a terminar ninguno. Hagan un solo proyecto a la vez y una vez concluido pasen al otro.
el trabajo corporal, el esfuerzo que pueda y la capacidad técnica que ustedes tengan. Si necesitan a alguien que los ayude en una soldadura, en una entonación, en un trabajo de motor, busquen los aliados que tengan el conocimiento para hacerlo. No hagan todo lo que ustedes piensen que pueden hacer, porque quizás a lo mejor no lo hacen y de la manera correcta, y el trabajo tiene que repetirse. Reinstalar los componentes grandes, después que ya tienen el carro, reinstalar los componentes grandes, motor, caja, todo el sistema de transmisión, sería el paso 6. El sistema de combustible, revisar todas las líneas de combustible. El sistema es muy importante porque de allí se alimenta el motor, y si el tanque está contaminado o las líneas están obstruidas, no van a tener la misma respuesta. Otro paso, la electricidad y los ramales eléctricos, muy importante chequear todo el sistema eléctrico y el ramal del carro antes de empezar a instalar los componentes, de que no haya cables pisados, que no haya cables corroídos, etc. Después otro paso ya sería interior y tapicería. Ya cuando tienen ustedes todo el ramal y todo, se meten con el interior y tapicería, y otro paso posterior ya rines y caucho. Son pasos finales para, como en última instancia, dejar lo que son la etapa de resolver problemas y detalles de todo lo que se ha hecho anteriormente. Esas son mi recomendación para aquellos amigos entusiastas que estén en proceso de restauración de algunos vehículos, o que tengan la idea de rescatar algún vehículo que han conseguido o que han comprado y que lo quieren devolver a su grandeza original. Y para preservarlo, ¿qué productos recomienda específicamente para cada parte del vehículo? Sí, bueno, hay diferentes marcas en el mercado con productos de altísima calidad. Yo tengo una predilección por Moers. Moers es una marca norteamericana de California que tiene los mayores estándares de calidad. Son productos biodegradables, no solamente para la industria automotriz, sino también en la industria marina. Tienen excelentes pulituras y protectores de los acabados de los acrílicos, de toda la pintura acrílica. Entonces ese brillo que tiene el automóvil originalmente se mantiene. Quitan las micro rayaduras del transparente, devolviéndole la grandeza y el esplendor al revestimiento externo del carro, que es la pintura. Las gomas, hidrataciones de gomas y de todo lo que son las partes de platinas que llevan goma, los rines de aluminio, de rines de acero. Hay productos, como hay un producto que se llama Moers Polish Wax and Cleaner, que es un producto que sirve solo para el aluminio y le da un acabado espectacular. En fin, las tapicerías no solamente de cuero, sino las tapicerías de semicuero deben ser preservadas, hidratadas, de manera que siempre mantengan ese brillo y esa lucidez que le da, que completa el acabado exterior del automóvil, ¿no? Una última apreciación antes de terminar el programa, un consejo que le quiera dar a quienes quieran abrazar el mundo de la restauración, de la preservación, a quien quiera comprar su primer Porsche viejo para restaurarlo, para volverlo a poner en su viejo esplendor, a quien quiera entrar en la experiencia Porsche, específicamente 911, ¿qué consejo le da? Bueno, yo creo que la indicación más importante es: seleccionen un automóvil que los inspire, que les llame, que les capture la mirada. Es como una mujer bonita, una mujer elegante, una mujer bella, una mujer inteligente que te atrae solamente con mirarla. Si el automóvil te mueve la fibra, te mueve el corazón, te hace pensar en él, es un carro que te va a enamorar lo suficiente para que en esa etapa en que no está tan bonito, que no está tan lúcido, que no está en su mejor etapa, lo lleves a un esplendor y a un estado donde el carro quede espectacular. Primero, que el automóvil les llame la atención, no importa la marca. En el caso mío, yo tengo una predilección por Porsche, pero yo soy un amante del automovilismo en general, y todos los carros tienen su encanto. Si hay un carro, una marca que te enamora, tómalo,
con todo el cariño y la dedicación, y seguramente vas a concluir con un proyecto espectacular. Tuvimos con nosotros a José Leonardo Carta Tirado, presidente fundador del Porsche Club de Venezuela, coleccionista y restaurador de Porsche. Y una última, los micrófonos son suyos para que salude al público. Bueno, muchísimas gracias a ti, Salvador, por esta invitación, a todos esos entusiastas, esos grandes amigos que tengo aquí en Maracaibo, que son coleccionistas y entusiastas. He visitado varios talleres en esta corta estadía aquí en Maracaibo. Tenía ya como 3 años que no venía, y de verdad que esta es una tierra particularmente muy querida por mí. Tengo grandes personas que son fanáticos del automovilismo, personas con las que comparto no solamente una amistad, sino una hermandad que va más allá de las fronteras, no solo nacionales, sino internacionales, porque son reconocidos fuera de Venezuela. A todo el pueblo zuliano, a todo el pueblo de Maracaibo, mi abrazo fraterno y mis deseos en estas Navidades, porque Dios les traiga salud, amor y mucha prosperidad. Muchas gracias, señor Carta. Y bien, amigas y amigos, llegamos a la meta final de nuestro programa y bajamos la bandera a cuadros. Llegamos ustedes gracias a Danilo Bautista en la producción general, a Ibayán Campos en la edición y montaje, a José González en la musicalización, Keider Bonacías en los pits, y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Esperamos haberlos entretenido y los esperamos todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde por OK 101 FM Estéreo. Feliz tarde, manejen con cuidado, sonríale a quien tiene a su lado y sobre todo vayan con Dios. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la paz, salud y la armonía reinen en sus hogares. ¡Chao! Grand Prix llegó a ustedes gracias a Blue Sound es Tuning y Sonido 0414-641-2473. RCS Performance Service, mecánica a domicilio 0414-361-9375. Construfácil Materiales de Construcción, @Construfácil.be, construye por ti. Supermercado Su Juan, @Su Juan Supertienda, Centro Comercial Indiomara. Fritos Pizza 0412-654-9843, @Fritos Pizza. Un gusto para tu paladar. Producción nacional por OK 101. Pop de Andrés Lazo como cantautor. Hoy te dejo de amar.